En el corazón del Imperio Otomano, el poder no era una herencia, sino una sentencia. Al ascender al trono, un nuevo sultán no solo recibía la corona, sino también una terrible obligación dictada por la ley de sangre. Para asegurar la paz del imperio y evitar la guerra civil que lo desangraba, debía eliminar a sus propios hermanos. El silencio caía sobre el palacio de Topkapi, un silencio denso, cargado con el peso de la tradición y el eco de futuras tragedias. ¿Era un acto de monstruosidad o el sacrificio supremo por el bien del Estado? Esta es la historia de príncipes nacidos para un destino dorado, pero condenados por su propia sangre. Una crónica de ambición, amor fraternal traicionado y el precio incalculable del poder absoluto, donde el trono más codiciado del mundo era también la tumba de la hermandad. A principios del siglo XV, el Imperio Otomano, una potencia que parecía invencible, se asomó al abismo de su propia aniquilación. La batalla de Ankara en 1402 no solo resultó en la captura del sultán Bayezid, primero por el conquistador Tamerlán, sino que también decapitó al imperio, dejándolo sin un líder claro y a merced de las ambiciones de sus hijos. Este momento de colapso fue el semillero del miedo, una herida profunda en la memoria dinástica que supuraría durante generaciones. Con el sultán ausente, el vasto territorio que se extendía por Anatolia y los Balcanes se convirtió en un tablero de ajedrez sangriento. 4 de sus hijos, Suleimán, Isa, Musa y Mehmed, se lanzaron a una lucha fratricida por el trono vacante. No había una ley de sucesión clara, ni un derecho de primogenitura establecido. La única ley que prevalecía era la de la espada. Cada príncipe se consideraba el heredero legítimo, y veía a sus hermanos no como familia, sino como el obstáculo mortal que se interponía entre él y el poder absoluto. El periodo conocido como el Interregno Otomano fue una década de caos puro. El imperio se fragmentó en feudos rivales, cada uno gobernado por uno de los príncipes. Las alianzas se forjaban y se rompían con la misma rapidez con la que las batallas se ganaban y se perdían. Las ciudades eran saqueadas, los campos quemados, y la población sufría las consecuencias de una guerra civil que parecía no tener fin. Suleimán gobernaba desde Edirne, Musa controlaba gran parte de los Balcanes, e Isa y Mehmed luchaban por el corazón de Anatolia. La violencia era incesante. Los hermanos se traicionaron, se cegaron y se eliminaron unos a otros con una crueldaleza que borraba cualquier lazo de sangre. Esta guerra no era solo por un trono, era por la supervivencia misma del Estado otomano. Potencias rivales como el Imperio bizantino y los estados balcánicos avivaban las llamas, apoyando a un príncipe contra otro para debilitar a su formidable vecino. Finalmente, en 1413, tras 11 años de conflicto ininterrumpido, Mehmed primero emergió como el único vencedor. Logró reunificar el imperio, pero el precio había sido catastrófico. Había visto a su nación desmoronarse y a su familia devorarse a sí misma. La lección fue brutal y clara. La ambición de múltiples príncipes con iguales derechos al trono era una receta para la destrucción. Esta década de terror dejó una cicatriz imborrable, un fantasma que susurraría en los oídos de los futuros sultanes. La estabilidad del imperio, se convencieron, exigía una solución permanente, una medida drástica que impidiera que la historia se repitiera. El miedo a otro interregno se convirtió en la justificación para una ley que se escribiría con la tinta más oscura, la sangre de la propia familia. En 1451, un joven de apenas 19 años ascendió al trono otomano.
Su nombre era Mehmed II, pero la historia lo recordaría como el Conquistador. Su mirada ardía con una ambición que cambiaría el mapa del mundo, pero también con el recuerdo helado del caos que casi destruyó a su dinastía. Mehmed no era solo un estratega militar, era un estudiante de la historia y del poder, y había aprendido la lección más amarga de sus antepasados. Sabía que para construir un imperio eterno, primero debía asegurar sus cimientos, y eso significaba eliminar cualquier grieta por la que pudiera filtrarse la guerra civil. Su primera acción como sultán no fue planificar una campaña militar, sino un acto de una finalidad escalofriante dentro de los muros del palacio. Al recibir la noticia de la ascensión de Mehmed, una de las esposas de su difunto padre dio a luz a un niño, un medio hermano infante llamado Ahmed. Para el nuevo sultán, ese bebé no era un familiar, sino la encarnación de una futura rebelión, una semilla de discordia que, si se le permitía crecer, podría florecer en otra década de guerra. Sin dudarlo, aplicó la solución que consideraba necesaria. El pequeño príncipe fue apartado de este mundo, un acto rápido y silencioso que aseguró que el trono de Mehmed no tuviera rivales. Pero este no fue un simple acto de crueldad impulsiva. Fue el prólogo de una política de Estado. Mehmed, el visionario que derribaría las murallas de Constantinopla, también construiría una nueva estructura legal para su imperio. En su famoso Código de Leyes, un compendio de regulaciones administrativas, económicas y penales, incluyó una cláusula que formalizaría la práctica del fratricidio. La línea era directa y terrible. A cualquiera de mis hijos que acceda al sultanato, le es apropiado eliminar a sus hermanos por el orden del mundo. La mayoría de los ulemas lo han aprobado. Que actúen en consecuencia. Con estas palabras, transformó un acto esporádico de supervivencia política en un principio legal, un deber institucional. Ya no era una elección trágica, sino una obligación sancionada por la ley, justificada por un bien mayor, el orden del mundo. Mehmed creía firmemente que el sacrificio de unos pocos príncipes era un precio aceptable para garantizar la paz y la estabilidad para millones de sus súbditos. Estaba convencido de que un imperio unificado bajo un solo gobernante absoluto era la única defensa contra la anarquía. Así, el conquistador de ciudades se convirtió también en el arquitecto de una ley macabra. El decreto estaba escrito. El poder del sultán era ahora absoluto, pero estaba cimentado en una base de sangre familiar. La pregunta que resonaría a través de los siglos era si esta ley de sangre realmente traería la paz, o si simplemente había desatado una nueva forma de terror, una que acecharía no en el campo de batalla, sino en las cunas y los pasillos dorados del palacio imperial. La frase «por el bien del mundo» no era un mero eufemismo para la ambición. Para la mentalidad otomana del siglo XV, representaba un concepto político y teológico de profunda importancia. Era la justificación última de una ley que, a ojos modernos, parece monstruosa. Para comprender la lógica detrás de este decreto, debemos sumergirnos en la cosmovisión de un imperio que se veía a sí mismo como el centro del universo y a su líder como la única sombra de Dios en la tierra. La soberanía, en la tradición turco-mongola de la que bebían los otomanos, era considerada un don divino otorgado a una sola familia, la casa de Osmán. Sin embargo, a diferencia de las monarquías europeas que desarrollaron gradualmente el principio de primogenitura, la tradición turca sostenía que todos los hijos varones del soberano tenían el mismo derecho a heredar el poder. El trono no pertenecía al hijo mayor, sino al más capaz, al más fuerte, o simplemente al más afortunado.
Esta concepción convertía a cada príncipe en un sultán en potencia, y por tanto, en un rival directo para sus propios hermanos. El imperio no era una propiedad personal que pudiera dividirse. La idea de repartir el territorio entre los herederos, como se había hecho en otros estados túrquicos anteriores, era vista como el camino más seguro hacia la fragmentación y la debilidad. El Estado era un todo indivisible, un cuerpo único con una sola cabeza, el sultán. Cualquier intento de crear múltiples centros de poder era una amenaza existencial para el imperio. Desde esta perspectiva, la guerra civil entre príncipes no era solo una disputa familiar, sino un cataclismo que desataba la fitna, el desorden social y el caos, el peor de todos los males. Una guerra de sucesión prolongada significaba ejércitos marchando, cosechas destruidas, comercio interrumpido y la vida de miles de personas inocentes sacrificada en el altar de la ambición principesca. La ley del fratricidio, por lo tanto, fue concebida como una amarga medicina, una cirugía radical para extirpar el cáncer de la guerra civil antes de que pudiera hacer metástasis. Era un cálculo utilitario y brutal. La eliminación rápida y contenida de un puñado de príncipes, llevada a cabo dentro de los confines del palacio, se consideraba un mal menor en comparación con la devastación a gran escala de una guerra abierta. Se argumentaba que la ley protegía al pueblo ya no de los caprichos y las luchas de la élite. Era la razón de Estado elevada a su máxima y más trágica expresión. El bien del mundo era la paz, la estabilidad y la integridad de un imperio que se consideraba el garante del orden. Pero este orden tenía un coste humano incalculable, pagado con la vida de jóvenes príncipes que no habían cometido más crimen que nacer en la familia equivocada. La lógica era implacable, pero ¿era justa? ¿Era una necesidad pragmática de una era violenta o una abdicación moral en el corazón de una de las civilizaciones más grandes de la historia? El bien del mundo se mantenía, pero la casa de Osmán viviría para siempre bajo la sombra de su terrible precio. Una vez que la ley fue grabada en piedra, su ejecución se convirtió en un ritual sombrío, una ceremonia de Estado tan formal como una coronación. La aplicación de la sentencia no era un acto de carnicería frenética, sino un procedimiento frío, silencioso y cargado de un simbolismo aterrador. En el corazón de este ritual se encontraba una creencia ancestral turca. La sangre de la dinastía reinante era sagrada y no debía ser derramada sobre la tierra. Este tabú, lejos de salvar a los príncipes, simplemente dictaba el método de su final. No habría espada ni daga. El instrumento elegido era el cordón de seda, un objeto que evocaba lujo y poder, ahora convertido en el arma del verdugo. La tarea recaía a menudo en los hombres de mayor confianza del sultán, con frecuencia el jefe de los jardineros y sus subordinados, los corpulentos y mudos sirvientes del palacio. Eran figuras silenciosas que se movían por los pasillos dorados, cuya presencia significaba el fin. La vida de un príncipe otomano transcurría en un estado de perpetua incertidumbre. Desde la infancia, eran conscientes de que sus propios hermanos eran sus mayores amenazas. Al llegar a la adolescencia, se les enviaba a gobernar provincias lejanas, una forma de aprender el arte de gobernar, pero también una manera de mantenerlos alejados del centro de poder. Allí, rodeados de sus propias cortes, esperaban. La noticia más temida era la de la ascensión de un nuevo sultán. En el instante en que un príncipe ceñía la espada de Osmán, se convertía en el único soberano, y sus hermanos en amenazas mortales para el orden del mundo. Mensajeros veloces partían de la capital con el decreto fatal. Para los príncipes en las provincias,
comenzaba una carrera desesperada. Podían intentar reunir un ejército y luchar, una opción que casi siempre conducía a una guerra civil y a una derrota segura. Podían intentar huir a un reino rival, convirtiéndose en peones de potencias extranjeras, o podían esperar su destino. La escena se repetía con una regularidad escalofriante. Los enviados del nuevo sultán llegaban al palacio provincial. El príncipe era informado de su suerte. Sin gritos, sin resistencia violenta, a menudo se sometía con una dignidad trágica. Lo conducían a una habitación, donde los verdugos mudos esperaban con el cordón de seda. Era un final silencioso, íntimo y profundamente perturbador. El cordón de seda se convirtió así en el símbolo supremo de la paradoja otomana. Representaba la realeza y el privilegio, pero también la fragilidad de esa misma existencia. Cada hilo tejido hablaba de poder, pero también de la sumisión final a la razón de Estado. La sombra de este verdugo silencioso se extendía por todo el imperio, recordando a todos, desde el más humilde súbdito hasta el príncipe más prometedor, que la estabilidad del trono exigía el más alto y más antinatural de los sacrificios. El reinado de Solimán el Magnífico marcó el apogeo del poder y la cultura otomana. Fue una era dorada de conquistas, leyes y arte. Sin embargo, bajo el deslumbrante sol de su magnificencia, la ley del fratricidio proyectó su sombra más larga y oscura, no sobre rivales lejanos, sino en el corazón mismo de su propia familia. El sultán tenía varios hijos, pero uno brillaba con luz propia, el príncipe Mustafa. Como primogénito, era carismático, un guerrero valiente y un administrador competente. El ejército, especialmente los influyentes genízaros, lo adoraba. El pueblo lo veía como el heredero natural, la promesa de una continuación de la grandeza de su padre. Pero en el laberinto de intrigas del palacio de Topkapi, la popularidad era un arma de doble filo. La ambición de la poderosa esposa de Solimán, Hurrem Sultán, era legendaria. Decidida a que uno de sus propios hijos ascendiera al trono, tejió una red de sospechas alrededor de Mustafa. Durante años, susurros venenosos y rumores de traición llegaron a los oídos del sultán. Se interceptaron cartas, probablemente falsificadas, que sugerían que Mustafa, con el apoyo del ejército, planeaba derrocar a su anciano padre. Solimán, el legislador, el hombre que gobernaba sobre 3 continentes, se vio atrapado entre el amor por su hijo y el miedo a la rebelión, el fantasma que la ley de su bisabuelo pretendía exorcizar. En 1553, durante una campaña militar en Persia, el drama alcanzó su punto culminante. Solimán convocó a Mustafa a su tienda. El príncipe, ajeno a la trampa, acudió a la llamada de su padre, esperando un saludo. Al entrar en la tienda imperial, no encontró a su padre, sino a los verdugos mudos con el cordón de seda. La lucha fue breve. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se dice que Solimán observó la escena desde detrás de una cortina, con el corazón roto por la decisión que creía necesaria para salvar su imperio. La eliminación de Mustafa no trajo la paz. Por el contrario, desató una nueva lucha por la sucesión entre los hijos restantes de Solimán y Hurrem, el indolente Selim y el impetuoso Bayezid. Su rivalidad culminó en una sangrienta guerra civil. Derrotado, Bayezid huyó con sus 4 hijos a la corte persa, el enemigo tradicional de los otomanos, pero no hubo refugio para él. Solimán pagó una fortuna en oro para que el Shah de Persia entregara a su propio hijo. Un enviado de Selim llegó a Persia, y uno por uno, Bayezid y sus jóvenes hijos encontraron su fin a manos del verdugo de seda. Solimán, el Magnífico,
se quedó solo en la cima del mundo, un gobernante que había asegurado la sucesión, pero que había perdido a su familia. La ley diseñada para prevenir la guerra civil había fomentado la intriga y la paranoia, devorando a los príncipes más capaces de la dinastía y dejando un legado de dolor que manchó para siempre su edad dorada. Con la ley del fratricidio, la sucesión otomana se convirtió en un campo de batalla silencioso y mortal. Mientras los príncipes varones eran eliminados, o más tarde, confinados, un nuevo poder, formidable e imprevisto, comenzó a florecer en la sombra del trono. Era el poder de las madres, las Valide Sultán. La ley de sangre, diseñada para consolidar el poder masculino, paradójicamente pavimentó el camino para el llamado sultanato de las mujeres, una era de casi un siglo y medio, en la que la influencia femenina en el corazón del imperio alcanzó su cenit. La Valide Sultán, la madre del sultán reinante, pasó de ser la respetada matriarca del harén a la figura política más influyente del imperio, a menudo superando en poder al propio gran visir. Su autoridad emanaba de su posición única. Era la única persona en la que el sultán, rodeado de rivales y conspiradores, podía depositar una confianza casi absoluta. Su papel trascendió la gestión del harén para abarcar los asuntos de Estado. Controlaban nombramientos, forjaban alianzas con dignatarios extranjeros a través de correspondencia diplomática y manejaban enormes fortunas personales que utilizaban para el mecenazgo, la caridad y, crucialmente, para consolidar su red de lealtades políticas. Figuras como Nurbanu Sultán, madre de Murad III, o su nuera Safiye Sultán, y más tarde Kosem Sultán, se convirtieron en auténticas regentes de facto. Operaban desde las opulentas salas del harén, un laberinto de poder donde cada favor era una inversión y cada confidencia un arma potencial. Su influencia era tan grande que los embajadores extranjeros buscaban audiencias con ellas, sabiendo que su palabra podía cambiar el curso de una negociación o el destino de una campaña militar. Ellas eran las guardianas de la dinastía. Su objetivo principal era proteger la vida y el trono de su hijo, y para ello estaban dispuestas a todo. Orquestaban matrimonios, neutralizaban rivales dentro del harén y no dudaban en influir en las decisiones más drásticas, incluida la aplicación de la ley del fratricidio contra otros príncipes. El ascenso de la Valide Sultán fue una consecuencia directa de la inestabilidad creada por la brutal costumbre de la sucesión. En un mundo donde los hermanos eran sentenciados al nacer, el vínculo entre madre e hijo se convirtió en el eje del poder imperial. Pero esta nueva dinámica trajo consigo sus propias tormentas, transformando el palacio en un nido de intrigas aún más complejo, donde la lealtad familiar y la ambición desmedida libraban una batalla diaria por el control del imperio más poderoso del mundo. En diciembre de 1574, un mensajero llegó a Manisa con la noticia que cambiaría el destino del imperio. El sultán Selim II había muerto. Su hijo mayor, Murad, partió de inmediato hacia la capital. El viaje fue tenso. Cada hora contaba. Sabía que para asegurar el trono que le correspondía por derecho, debía actuar con la rapidez y la crueldad que la tradición exigía. Al llegar al palacio de Topkapi, antes incluso de que el cuerpo de su padre fuera sepultado, Murad III dio la orden que lo marcaría para siempre. En una sola noche, la noche del 22 de diciembre, sus 5 hermanos menores fueron llamados a su presencia. Eran príncipes, algunos casi niños, que habían crecido a la sombra del poder, ajenos al destino que la ley les tenía reservado. Uno por uno, fueron conducidos a una cámara silenciosa donde los verdugos mudos del palacio esperaban.
No hubo juicio, no hubo defensa. Su único crimen era compartir la misma sangre que el nuevo sultán. La ley del fratricidio, la terrible herencia de Mehmed el Conquistador, se aplicó con una eficiencia escalofriante. Al amanecer, 5 féretros salieron del palacio para ser enterrados junto a su padre. Murad III era ahora el soberano indiscutible, su poder consolidado sobre los cuerpos de sus hermanos. Este acto, una de las mayores ejecuciones fraternales en una sola noche, estableció un precedente sombrío. ¿Qué sentía el nuevo sultán? Los cronistas son discretos, pero es imposible imaginar que un acto de tal magnitud no dejara una cicatriz profunda en su alma. Se dice que Murad era un hombre sensible, amante de las artes y la poesía. ¿Cómo conciliaba esa sensibilidad con la brutalidad de su primera noche como gobernante? Probablemente lo veía como un deber ineludible, un sacrificio necesario para evitar la guerra civil que había desgarrado al imperio en generaciones pasadas. Para él y para sus consejeros, la muerte de 5 príncipes era un precio menor a pagar por la estabilidad de un vasto imperio. Detrás de la decisión, la influencia de su madre, Nurbanu Sultán, fue sin duda fundamental. Como nueva Valide Sultán, su principal prioridad era la seguridad del trono de su hijo, y la eliminación de cualquier posible rival era el primer y más crucial paso. Aquella noche fatal no solo aseguró el reinado de Murad III, sino que también cimentó el poder de su madre y de su favorita, Safiye Sultán, las 2 mujeres que dominarían su corte. La sangre derramada en las cámaras secretas de Topkapi no se limpiaría fácilmente. Se filtraría en los cimientos del palacio, alimentando las intrigas y la paranoia que caracterizarían un reinado de esplendor y profunda decadencia. El harén imperial del palacio de Topkapi, para el mundo exterior, era un lugar de fantasía y misterio, la residencia privada del sultán. Pero tras sus muros de piedra y sus celosías doradas, latía un corazón político tan complejo y despiadado como cualquier corte europea. Era el epicentro del poder, un universo cerrado gobernado por mujeres, donde los susurros eran más poderosos que las espadas y la traición era el lenguaje común. Con los príncipes varones eliminados sistemáticamente, el harén se convirtió en el principal campo de batalla por la influencia. La jerarquía era estricta y cada mujer luchaba por ascender. En la cima estaba la Valide Sultán, la reina madre. Debajo de ella, la Haseki Sultán, la consorte principal o favorita, cuyo estatus dependía enteramente del afecto del sultán. Luego venían las otras mujeres favorecidas, las concubinas, y un ejército de sirvientas, administradoras y eunucos que formaban una intrincada red de alianzas y espionaje. Cada pasillo era un conducto de información. Cada baño, un lugar para forjar complots. Las rivalidades personales tenían consecuencias imperiales. La lucha por el poder entre Nurbanu Sultán y Safiye Sultán durante el reinado de Murad III es un ejemplo legendario. Nurbanu, la madre veneciana, intentaba controlar a su hijo, mientras que Safiye, su ambiciosa favorita, luchaba por convertirse en la principal influencia. Sus facciones chocaban constantemente, influyendo en el nombramiento de grandes visires, en las estrategias militares y en la política económica. Una palabra de Safiye al oído del sultán en el lecho podía deshacer meses de planificación política de la Valide y sus aliados. Los eunucos, especialmente el eunuco jefe negro, actuaban como intermediarios cruciales. Eran los ojos y oídos del harén, controlando el acceso al sultán y transmitiendo mensajes entre las facciones. Su lealtad era un bien preciado que se compraba con oro y promesas de poder. En este ambiente claustrofóbico,
La supervivencia dependía de la astucia. Las mujeres aprendían a leer las miradas, a interpretar los silencios y a construir alianzas secretas. Se utilizaban venenos sutiles, falsos rumores y acusaciones para desacreditar a las rivales. El objetivo final era siempre el mismo: asegurar que el propio hijo fuera el próximo en ascender al trono, garantizando así la propia supervivencia y el ascenso a la posición suprema de valide sultán. El Palacio de los Susurros era una jaula dorada donde el lujo y el peligro iban de la mano, un lugar donde el amor era una herramienta política y la confianza una debilidad fatal, preparando el escenario para las tragedias de los príncipes que aún estaban por nacer. A medida que el imperio entraba en un nuevo siglo, la brutalidad de la ley del fratricidio comenzó a ser cuestionada, no tanto por piedad, sino por pragmatismo. La dinastía corría el riesgo de extinguirse si el sultán moría sin un heredero varón adulto. Así nació una solución que, para muchos, era una crueldad aún más refinada: la jaula dorada, o el cafés. En lugar de ser ejecutados, los hermanos y sobrinos del sultán eran confinados de por vida en un conjunto de lujosos apartamentos dentro del propio palacio de Topkapi. Su infancia se convirtió en una paradoja aterradora. Vivían rodeados de opulencia, atendidos por sirvientes, vestidos con las sedas más finas y comiendo de vajillas de oro. Recibían la educación de un príncipe, aprendiendo idiomas, poesía y teología. Sin embargo, eran prisioneros. Las ventanas de sus aposentos, aunque ofrecían vistas a los hermosos jardines del palacio, estaban enrejadas. No podían salir, no podían tener contacto con el mundo exterior, no podían formar una familia ni engendrar hijos, para que no crearan una línea de sucesión rival. Crecieron bajo una sentencia suspendida. Cada día se despertaban sin saber si sería el último. El sonido de pasos en el pasillo podía anunciar la cena o la llegada de los verdugos mudos con el cordón de seda. Vivían con el conocimiento de que su vida dependía por completo del capricho, la paranoia o la salud de su hermano, el sultán. El impacto psicológico de esta existencia era devastador. Años, a veces décadas, de aislamiento y miedo constante dejaban cicatrices imborrables. Muchos príncipes se hundían en la depresión, otros en la locura. Pasaban sus días con placeres vacíos, intentando olvidar su terrible situación, mientras la amenaza de la muerte se cernía sobre ellos como una sombra perpetua. Esta infancia condenada creaba un tipo de heredero completamente nuevo. A diferencia de sus ancestros, que gobernaban provincias y adquirían experiencia militar y administrativa, estos príncipes llegaban al trono, si es que llegaban, sin haber visto nunca el mundo más allá de los muros de su jaula. Eran hombres rotos, a menudo mentalmente inestables e ineptos para gobernar un imperio vasto y complejo. La jaula dorada fue la respuesta del imperio a su propia brutalidad, pero al cambiar la espada por el confinamiento, simplemente reemplazaron una muerte rápida por una tortura lenta. Y al hacerlo, se plantearon una pregunta terrible. ¿Era realmente más humano vivir una vida de terror silencioso que enfrentar un final rápido y limpio? La respuesta a esa pregunta definiría el futuro de la dinastía. El año 1603 marcó un punto de inflexión en la sangrienta historia de la sucesión otomana. El sultán Mehmed III, conocido por haber ejecutado a 19 de sus hermanos al ascender al trono, murió, dejando a su hijo de 13 años, Ahmed I, como el nuevo soberano del imperio. Pero Ahmed no era el único príncipe vivo. Tenía un hermano menor, Mustafa. La tradición, la razón de Estado y los ecos de un siglo y medio de historia exigían una sola cosa:
la ejecución inmediata del joven Mustafa para prevenir cualquier futura guerra civil. La corte entera contuvo la respiración. Los visires, los ulemas y los comandantes genízaros esperaban que el nuevo y joven sultán cumpliera con su deber dinástico. Para ellos, no era una cuestión de moral, sino de supervivencia imperial. La ley de sangre era un pilar que, aunque cruel, había garantizado la unidad del Estado durante generaciones. Sin embargo, Ahmed primero dudó. Era un joven profundamente piadoso, y la idea de ordenar la muerte de su propio hermano inocente le repugnaba. Se enfrentó a un dilema que ninguno de sus predecesores se había atrevido a confrontar de verdad. ¿Debía priorizar la piedad personal o el deber implacable de un sultán? Su conflicto interno fue inmenso. Por un lado, el peso de la tradición y el miedo a la inestabilidad. Por otro, su conciencia y quizás un genuino afecto por su hermano. La presión era enorme. Su madre, Handan Sultán, y sus consejeros le instaban a seguir la costumbre, recordándole los sangrientos conflictos que habían surgido de sucesiones disputadas. Pero Ahmed tomó una decisión revolucionaria. Rompiendo con la práctica establecida desde Mehmed el Conquistador, perdonó la vida de Mustafa. En lugar de enviarle a los verdugos, lo confinó en el Cafés, la jaula dorada, institucionalizando formalmente el sistema de encarcelamiento de príncipes como la nueva norma de sucesión. Este acto de piedad, sin precedentes, cambió el imperio para siempre. Puso fin a la era del fratricidio sistemático, pero inauguró otra. Al salvar la vida de su hermano, Ahmed primero sentó las bases para una nueva estirpe de gobernantes, sultanes que ascendían al trono después de pasar décadas en aislamiento, sin experiencia en el gobierno, a menudo con la mente fracturada por el miedo y el aburrimiento. Su decisión, nacida de la piedad, tuvo consecuencias no deseadas. La ley de sangre, diseñada para producir un único gobernante fuerte y experimentado, fue reemplazada por un sistema que garantizaba la supervivencia de la dinastía a costa de su competencia. El dilema de Ahmed primero revela la trágica ironía del poder otomano. Al intentar humanizar una tradición brutal, sin saberlo, sembró las semillas de una lenta decadencia. La jaula dorada, el legado de su misericordia, se convertiría en el símbolo de un imperio que, al dejar de devorar a sus hijos, comenzó lentamente a consumirse a sí mismo. El año es 1603. El palacio de Topkapi todavía respira el aire viciado de la tragedia. Hace apenas unos años, el sultán Mehmed III, al ascender al trono, había ordenado la ejecución de sus 19 hermanos, el mayor fratricidio en la historia del imperio. Ahora, el propio Mehmed ha muerto, y su hijo de 13 años, Ahmed, se sienta en el trono que gotea con la sangre de sus tíos. El joven sultán hereda no solo un imperio, sino también una ley brutal y centenaria, la ley del fratricidio, codificada para asegurar la estabilidad y prevenir guerras civiles. Y Ahmed tiene un hermano, el pequeño Mustafa. Todos en la corte, desde el gran visir hasta los genízaros, esperan la orden inevitable. El cordón de seda, el instrumento silencioso del poder dinástico, aguarda. Pero Ahmed duda. Es un niño que ha visto el coste de la tradición. Quizás en los ojos de su pequeño hermano no ve a un rival, sino a la última sangre de su sangre. Además, hay un cálculo político frío y aterrador. Ahmed aún no tiene hijos. Si él muere en batalla o por enfermedad, la línea de Osmán, que ha gobernado durante 3 siglos, se extinguiría con él. Mustafa, el rival potencial, es también la única póliza de seguro de la dinastía. La presión es inmensa. Los eruditos religiosos citan la ley. Los comandantes militares advierten sobre la sedición.
Un segundo príncipe vivo es una bandera para cualquier rebelde, un imán para la traición. Su madre, la valide Handan Sultana, seguramente le aconseja con el corazón dividido entre el amor por sus 2 hijos y el miedo a perder el poder. Durante semanas, el destino de Mustafa pende de un hilo. Cada amanecer podría ser el último. Pero entonces, Ahmed I, el niño sultán, toma una decisión que hará temblar los cimientos del imperio. Desafía a sus ministros, a la tradición y al fantasma de su padre. Anuncia que la vida de su hermano será perdonada. Es un acto de piedad sin precedentes, una ruptura radical con el pasado. El cordón de seda permanecerá sin usar. En el palacio, la conmoción se mezcla con el alivio y la aprensión. Han salvado la vida de un niño, pero han creado un problema que nadie sabe cómo resolver. ¿Qué hacer con un príncipe que no puede gobernar, pero tampoco puede morir? Al perdonar a su hermano, Ahmed I no solo salvó una vida. Sin saberlo, había condenado a generaciones de príncipes a un destino completamente nuevo. Uno que podría ser peor que la muerte rápida. Había puesto la primera piedra de una prisión dorada. La decisión del sultán Ahmed, primero de perdonar a su hermano Mustafa, fue un acto revolucionario, pero dejó al imperio con un dilema constitucional sin precedentes. La ley del fratricidio, aunque brutal, ofrecía una solución final y definitiva al problema de la sucesión. Ahora, con un príncipe legítimo vivo pero apartado del poder, el palacio se convirtió en un campo minado político. Cada facción descontenta, cada pachá ambicioso, cada regimiento de genízaros con una queja, ahora tenía un candidato alternativo alrededor del cual unirse. La existencia de Mustafa era una amenaza latente, una chispa que podía encender la llama de la guerra civil en cualquier momento. La ejecución estaba fuera de la mesa, pero la libertad también era imposible. Se necesitaba una nueva solución, una que pudiera neutralizar al príncipe sin manchar las manos del sultán con sangre fraterna. La respuesta surgió de las profundidades del propio palacio de Topkapi. No sería una celda fría y oscura, sino algo mucho más sutil y psicológicamente complejo. Se designaron una serie de aposentos lujosos, conocidos como los aposentos del príncipe. Estaban decorados con los más finos azulejos de Iznik, alfombras persas y divanes de seda. El príncipe tendría sirvientes, concubinas y todas las comodidades materiales imaginables. Sin embargo, este lujo era la fachada de una prisión ineludible. Las ventanas estaban enrejadas con celosías de oro y bronce. Las puertas estaban vigiladas día y noche por guardias de élite sordomudos, leales únicamente al sultán reinante. Cualquier comunicación con el mundo exterior estaba estrictamente prohibida. Este sistema, que pasaría a la historia como la jaula, o cafés en su lengua original, fue diseñado para ser una prisión para la mente tanto como para el cuerpo. Mustafa, apenas un niño, se convirtió en su primer ocupante. Su mundo se redujo a unos pocos salones dorados. Vio el cambio de las estaciones solo a través de las rejas de su ventana. No recibió educación en asuntos de Estado, ni entrenamiento militar, ni experiencia en el mundo real. Su única compañía eran sirvientes que no podían hablar y mujeres cuya única función era el placer, no la conversación o el consejo. La jaula dorada había nacido. Era presentada como un avance humanitario, un paso de la barbarie a la civilización. Pero en la quietud de esos pasillos dorados, una nueva forma de crueldad, más lenta y refinada, comenzaba a florecer. El primer prisionero, Mustafa, iniciaba un largo y solitario descenso hacia la inestabilidad mental, estableciendo un precedente aterrador para las generaciones de príncipes que seguirían sus pasos.
El imperio había practicado dos formas de control dinástico, cada una con su propia filosofía y consecuencias. La primera era la del cordón de seda, un método rápido, silencioso y, a su manera, ritualizado. Cuando un nuevo sultán ascendía al trono, sus hermanos varones eran visitados por los verdugos del palacio. Al ser de sangre real, su sangre no podía ser derramada. En cambio, se usaba un cordón de seda para extinguir sus vidas de forma rápida y sin derramamiento de sangre. Era un acto de brutalidad calculada, justificado como un mal necesario para prevenir años de guerra civil. Este sistema, aunque terrible, tenía un efecto secundario involuntario. A menudo producía gobernantes fuertes. Los príncipes que sobrevivían para competir por el trono solían ser los más astutos, ambiciosos y capaces, a menudo habiendo servido como gobernadores provinciales y ganado experiencia militar y administrativa. Era una forma despiadada de selección natural que, en muchos casos, benefició la estabilidad y la expansión del imperio. La segunda forma de control fue la de los muros de oro, la jaula. En la superficie parecía un método mucho más civilizado. Las vidas se salvaban, la violencia directa se evitaba. El imperio podía felicitarse por su progreso moral. Sin embargo, la realidad de la jaula era una forma diferente de destrucción. En lugar de un final rápido, ofrecía una vida de lenta aniquilación psicológica. Los príncipes confinados vivían en un estado de perpetua incertidumbre y miedo. Cada plato de comida podía estar envenenado. Cada paso en el pasillo podía ser el del verdugo. Estaban privados de propósito, de educación relevante y de cualquier interacción humana significativa. El aburrimiento se convertía en una forma de tortura y el aislamiento erosionaba la cordura. Este nuevo sistema cambió fundamentalmente la naturaleza del heredero imperial. En lugar de un príncipe experimentado y endurecido por la competencia, la jaula producía hombres que, si alguna vez llegaban al trono, estaban irremediablemente rotos. Emergían de décadas de confinamiento paranoicos, socialmente ineptos y completamente ignorantes de cómo gobernar un vasto y complejo imperio. El imperio había cambiado el asesinato por la neutralización. Había sustituido una crisis de guerra civil por una crisis de liderazgo incompetente. El cordón de seda mataba el cuerpo, pero la jaula dorada atacaba la mente, el espíritu y el alma. Se creía que la civilización había triunfado sobre la barbarie, pero en los silenciosos aposentos del palacio, una nueva forma de barbarie, vestida de seda y oro, estaba perfeccionando sus métodos. La pregunta ya no era si un príncipe viviría, sino qué quedaría de él si alguna vez salía de su jaula. Dentro de los muros del palacio de Topkapi, el tiempo se movía de manera diferente para los habitantes de la jaula dorada. Mientras el imperio se expandía o contraía, mientras los visires ascendían y caían, las vidas de los príncipes confinados se desarrollaban en un ciclo interminable de días idénticos. Eran los fantasmas vivientes de la dinastía. Su existencia un secreto a voces, sus nombres susurrados solo en los rincones más oscuros de la corte. La rutina diaria de un príncipe olvidado era una obra maestra de control psicológico. Despertaba en aposentos que rivalizaban con los del propio sultán, atendido por sirvientes sordomudos que anticipaban cada una de sus necesidades materiales, pero que no podían ofrecerle el consuelo de una conversación. Sus días transcurrían sin propósito. Podía leer libros seleccionados, practicar la caligrafía o la música, o pasear por un pequeño jardín amurallado, siempre bajo la atenta mirada de sus guardias. Se le proporcionaban concubinas para aliviar su soledad, pero esta era una compañía peligrosa. Cualquier hijo nacido de estas uniones
a menudo era eliminado discretamente al nacer, para evitar la creación de líneas de sucesión rivales. El amor y el apego eran lujos que podían costar una vida. El legado de este confinamiento fue una galería de almas dañadas. Hombres como Suleimán II y Ahmed II pasaron casi 40 años cada uno en la jaula, antes de ser llamados inesperadamente al trono. Cuando emergieron, eran hombres de mediana edad con las mentes y las personalidades de niños asustados. Parpadeaban bajo el sol, desconcertados por la complejidad del mundo exterior. ¿Cómo podía un hombre que nunca había salido de un puñado de habitaciones comandar un ejército, negociar con embajadores extranjeros o gestionar la economía de un imperio? Eran incapaces de tomar decisiones, confiando ciegamente en sus madres, esposas o visires, convirtiéndose en marionetas en manos de facciones cortesanas más ambiciosas. El sistema había logrado su objetivo principal. Ningún príncipe confinado lideró jamás una rebelión, pero el precio fue la institucionalización de la debilidad en la cima de la estructura de poder. La jaula no solo encarcelaba a los hombres, erradicaba su potencial, destruía su intelecto y los dejaba como cascarones vacíos. Generaciones de príncipes se marchitaron tras los muros dorados, sus nombres olvidados, sus mentes rotas. Eran los sacrificios silenciosos en el altar de la estabilidad dinástica. Pero el sistema, diseñado para contener la inestabilidad, estaba a punto de producir su obra maestra más aterradora. Un príncipe, que había pasado 22 años en la sombra, estaba a punto de heredar el trono. Su nombre era Ibrahim. En 1640, el temido y poderoso sultán Murad IV, conocido por su fuerza y su crueldad, murió sin un heredero varón. El destino del imperio recayó sobre los hombros del único miembro masculino superviviente de la dinastía, su hermano Ibrahim, que había pasado los últimos 22 años de su vida encerrado en la jaula dorada. Cuando el gran visir y los altos dignatarios del Estado llegaron a los aposentos del príncipe para anunciarle su ascenso al trono, no fueron recibidos con alegría, sino con un terror absoluto. Ibrahim, convencido de que era una trampa y que habían venido a ejecutarlo como Murad había hecho con sus otros hermanos, se atrincheró dentro de sus habitaciones. Vivía con el miedo constante a la muerte, y la noticia de que ahora era el hombre más poderoso del mundo era simplemente increíble. Fue necesaria la intervención personal de su formidable madre, la valide Qosem Sultana, para convencerlo. Tuvo que presentarle el cuerpo sin vida de su hermano Murad para demostrarle que no era un engaño. Temblando, Ibrahim salió de la jaula y fue conducido al trono. El imperio había cambiado a un tirano capaz por un hombre mentalmente destrozado. El reinado de Ibrahim fue un descenso al caos, completamente desprovisto de cualquier conocimiento sobre el gobierno. Sus años de aislamiento lo habían dejado con profundas cicatrices psicológicas y un comportamiento errático e impredecible. Al principio, la experimentada Qosem Sultana gobernó a través de él, pero el comportamiento de su hijo pronto se volvió incontrolable. Desarrolló extrañas y costosas obsesiones, una fijación por las mujeres de gran tamaño, llenando su harén con ellas, un deseo insaciable de pieles de Marta cibelina, llegando a forrar habitaciones enteras, y un gusto por el ámbar que casi lleva al tesoro a la bancarrota. Sus decretos eran caprichosos y crueles. En un ataque de paranoia, se dice que ordenó que todo su harén, cerca de 300 mujeres, fuera metido en sacos y arrojado al Bósforo. Su incompetencia, su gasto desmedido y su crueldad finalmente unieron a todas las facciones del imperio en su contra. Después de 8 años de un gobierno desastroso,
el ejército y los líderes religiosos se levantaron. En 1648, Ibrahim fue depuesto en un golpe de estado y, en una cruel ironía del destino, fue enviado de vuelta al único hogar que realmente había conocido: la jaula dorada. 10 días después, los verdugos llegaron a su puerta. Ibrahim el Loco fue la prueba definitiva del fracaso de la jaula. El sistema creado para evitar la guerra civil había entregado el imperio a un hombre roto, demostrando que se podía mantener vivo el cuerpo de un príncipe. Pero no se podía preservar su mente. El estruendo no provenía de un campo de batalla, sino del corazón mismo de la capital. Era el sonido de los calderos de bronce de los genízaros, volcados sobre los adoquines del patio de su cuartel. No era un llamado a comer, sino una declaración de guerra contra su propio señor, el sultán. Este era el nuevo rostro del poder en el imperio, un poder que ya no residía únicamente en el trono, sino en los barracones de la guardia de élite. La jaula dorada, al producir soberanos débiles y desconectados de la realidad, había creado un vacío de autoridad, y los genízaros se apresuraron a llenarlo con la punta de sus espadas. Antaño eran los esclavos del sultán, la encarnación de su poder absoluto. Ahora se habían convertido en sus amos. Cada nuevo sultán que emergía de la jaula, parpadeando bajo un sol que no había visto en décadas, era un peón en su tablero. Su inexperiencia era la herramienta perfecta para la manipulación. Los genízaros, liderados por sus comandantes ambiciosos, negociaban ascensos, exigían donativos exorbitantes y dictaban políticas. Si un sultán se mostraba reacio o intentaba afirmar su propia voluntad, los calderos volvían a sonar. El destino del sultán Ibrahim es el ejemplo más trágico de esta dinámica. Tras años en la jaula, su gobierno se volvió errático y caprichoso, alienando a todas las facciones de la corte. Los genízaros, sintiendo la oportunidad, se aliaron con altos dignatarios y eruditos religiosos. Marcharon hacia el palacio, no como protectores, sino como jueces y verdugos. Depusieron a Ibrahim, y días después, con la justificación de un decreto religioso que ellos mismos habían forzado, pusieron fin a su vida. El hombre que debía ser la sombra de Dios en la tierra fue derrocado y eliminado por sus propios soldados. El palacio de Topkapi, antes el centro inexpugnable del poder mundial, se había convertido en una arena de intrigas donde el sultán era a menudo el actor más vulnerable. Los genízaros ya no solo protegían las fronteras del imperio, ahora dibujaban las fronteras del poder real. Su lealtad no era a la persona del sultán, sino al trono, y se sentían con el derecho de decidir quién era digno de ocuparlo. La debilidad que emanaba de la jaula dorada se había convertido en su mayor fortaleza, y la usaban sin piedad. El imperio se encontraba en una encrucijada peligrosa, gobernado por un soberano prisionero y protegido por unos guardianes que se habían convertido en sus carceleros. Imaginen a un hombre que ha pasado 30 o 40 años en un puñado de habitaciones lujosas, sin más compañía que sirvientes mudos y concubinas cuidadosamente seleccionadas. Un hombre cuya única educación sobre el vasto mundo exterior proviene de libros censurados y tutores temerosos de ofender. Ahora imaginen que, de la noche a la mañana, este hombre es sacado de su confinamiento y colocado en el trono del imperio más poderoso del mundo. Este era el producto final de la jaula dorada, el sultán sin experiencia. La dinastía que una vez produjo gigantes como Mehmed el Conquistador o Solimán el Magnífico, hombres que lideraban ejércitos y hablaban múltiples idiomas, ahora se veía obligada a coronar a individuos rotos por el aislamiento. Al ascender al trono,
estos príncipes se enfrentaban a un mundo para el que no estaban preparados. El Consejo Imperial, el Diván, se convertía en un escenario de pesadilla. Generales, almirantes, jueces y visires hablaban de estrategias militares, crisis económicas y diplomacia internacional. Conceptos abstractos para alguien cuyo universo se había limitado a las paredes de su prisión dorada. Las decisiones de Estado, que requerían sabiduría y mano firme, a menudo eran reemplazadas por la indecisión, la paranoia o la influencia abrumadora de sus madres, las válides sultanas, quienes gobernaban de facto a través de sus hijos ineptos. El sultán Mustafa I, por ejemplo, ascendió al trono 2 veces y en ambas ocasiones fue evidente su inestabilidad mental, producto de una vida de encierro y terror. Su sucesor, Osmán II, intentó reformar el sistema y frenar el poder de los genízaros, pero su falta de astucia política, derivada de su crianza aislada, lo llevó a su deposición y trágico final. Quizás el caso más emblemático fue el de Ibrahim, cuya incapacidad para gobernar se manifestó en obsesiones extravagantes y una dependencia total de sus favoritos. El imperio, que necesitaba desesperadamente un liderazgo fuerte para enfrentar los crecientes desafíos de Europa, se encontró a la deriva. Las riendas del Estado pasaron a manos de facciones cortesanas, grandes visires ambiciosos y eunucos del harén, todos luchando por influir en un soberano fácilmente impresionable. La jaula dorada, concebida para evitar guerras civiles, había creado una parálisis institucional crónica. La sangre de los príncipes ya no manchaba los pisos del palacio, pero la inacción y la incompetencia de los sultanes que sobrevivían estaban desangrando lentamente al imperio desde adentro, conduciéndolo hacia un ocaso del que quizás nunca se recuperaría. La ley del fratricidio no fue abolida, simplemente cayó en desuso. Como una vieja espada colgada en la pared, ya no se blandía con cada sucesión, pero su filo seguía intacto. Su presencia era un recordatorio constante y ominoso. La jaula dorada había cambiado la práctica, pero no había borrado la ley ni el miedo que la sustentaba. Para los príncipes confinados, la vida se convirtió en una tortura psicológica prolongada. Cada rumor que se filtraba desde el exterior, cada crisis política, cada enfermedad del sultán reinante, era un presagio potencial de su propio fin. El silencio de sus aposentos no era pacífico. Estaba lleno de los ecos de sus ancestros asesinados y de la anticipación de su propio destino. Las últimas víctimas de la ley de sangre no siempre morían por el cordón de seda. Morían un poco cada día, consumidos por la ansiedad y la impotencia. A lo largo del siglo XVIII, hubo momentos en que la tradición estuvo a punto de resurgir con una fuerza aterradora. Durante el tumultuoso reinado de Mahmud I, las intrigas palaciegas y las rebeliones de los genízaros crearon un clima de inestabilidad tan extremo que la eliminación de sus sobrinos, los príncipes confinados, fue seriamente considerada por sus consejeros como una forma de asegurar la línea de sucesión y eliminar a posibles pretendientes. Los jóvenes príncipes, completamente ajenos a las maquinaciones del mundo exterior, vivieron durante meses bajo una sombra invisible, sin saber que sus vidas pendían de los hilos de la política cortesana. El palacio se llenó de susurros. Los guardias que les llevaban la comida eran observados con sospecha. Cada rostro nuevo, cada cambio en la rutina, podía ser el preludio de la llegada de los verdugos mudos. Esta existencia precaria dejó cicatrices imborrables en quienes la soportaron. Cuando finalmente ascendían al trono, como le ocurrió a Osmán III después de más de 50 años de confinamiento,
Eran hombres ancianos, amargados y profundamente paranoicos, incapaces de confiar en nadie. Su experiencia en la jaula no les había enseñado a gobernar, solo a sobrevivir. El sistema destinado a protegerlos físicamente los destruía espiritualmente. Los pasillos de la jaula dorada estaban impregnados de esta tragedia silenciosa. Eran los fantasmas de los vivos, hombres a los que se les negaba un propósito y se les mantenía en un limbo perpetuo, ni libres ni sentenciados, esperando un trono o una tumba. La ley de sangre seguía cobrando su precio, no en espectaculares actos de violencia, sino en la lenta y metódica aniquilación del espíritu humano. El siglo XIX soplaba vientos de cambio por todo el mundo. Las viejas certezas se desmoronaban y los imperios se veían obligados a modernizarse o perecer. En la capital imperial, esta necesidad de transformación se manifestó en una era de reformas conocida como el Tanzimat. Era un intento audaz de reestructurar el ejército, la administración y la sociedad para hacer frente a los desafíos de una nueva época. En medio de este torbellino de modernización, las antiguas costumbres del palacio, como la ley del fratricidio y la práctica de la jaula dorada, parecían reliquias de un pasado bárbaro. La abolición no fue un único acto dramático, sino un proceso gradual impulsado por una nueva generación de sultanes y estadistas. Sultanes como Mahmud II, quien había desmantelado el cuerpo de Genízaros, y su hijo, Abdulmecid I, un ferviente defensor del Tanzimat, comprendieron que la estabilidad del imperio ya no podía depender de la eliminación física de los rivales al trono. Necesitaban una línea de sucesión clara, predecible y basada en la primogenitura, al estilo de las monarquías europeas con las que ahora tenían que competir y negociar. El decreto que finalmente puso fin a la ley de sangre fue mucho más que un simple cambio legal. Fue una declaración de intenciones. Era el imperio intentando reconciliarse con su propio pasado oscuro y presentar un rostro más civilizado al mundo. La decisión de permitir que los príncipes vivieran, se educaran y participaran, aunque de forma limitada, en la vida pública, fue revolucionaria. Se abandonó la idea de que un príncipe era una amenaza inherente para convertirse en un activo potencial, un futuro líder que debía ser preparado, no aislado. Por supuesto, este cambio no estuvo exento de resistencias. Los tradicionalistas veían la abolición como un abandono de las sagradas costumbres de sus antepasados, una peligrosa concesión a las ideas extranjeras que debilitaría la autoridad absoluta del sultán. Temían que permitir que varios príncipes vivieran libremente solo fomentaría la conspiración y la guerra civil que la ley original había intentado prevenir. Sin embargo, la lógica de la modernidad era inexorable. Un imperio que construía ferrocarriles, telégrafos y universidades no podía permitirse el lujo de encerrar a sus futuros líderes en una jaula. Las puertas de la jaula dorada se abrieron, no con un estruendo, sino con el silencioso giro de una llave. El cordón de seda fue guardado para siempre. Una era de casi 400 años, definida por el miedo y la sangre, llegaba a su fin. Pero la pregunta quedaba en el aire. ¿Era suficiente con cambiar la ley para sanar las profundas heridas que ésta había infligido en el alma de la dinastía y del imperio? Una cicatriz no es solo la marca de una herida curada. Es un registro permanente de un trauma, una línea en la piel que cuenta una historia de dolor y supervivencia. El Imperio Otomano, en sus últimos siglos, estaba cubierto de estas cicatrices, y ninguna era más profunda o más definitoria que la dejada por la ley del fratricidio y su sucesora, la jaula dorada. Este sistema
nacido de un miedo pragmático a la guerra civil, se convirtió en la paradoja central de la dinastía. Al intentar asegurar el poder absoluto de un solo hombre, debilitó la calidad de todos los hombres que heredarían ese poder. El legado fue devastador y multifacético. Primero, provocó un declive catastrófico en la calidad del liderazgo. La dinastía que había asombrado al mundo con sus sultanes guerreros, poetas y legisladores, se vio reducida a una línea de hombres mal preparados, mentalmente frágiles y fácilmente manipulables. En una época de creciente competencia global, el imperio estaba dirigido por capitanes que apenas sabían leer un mapa. Segundo, creó un vacío de poder crónico en el corazón del gobierno. Con sultanes débiles en el trono, el poder real se fragmentó pasando a manos de facciones rivales. Las ambiciosas madres de los sultanes, los grandes visires que actuaban como monarcas de facto, y sobre todo, un ejército pretoriano. Los genízaros, que se sentían con derecho a nombrar y deponer soberanos a voluntad. La estabilidad que la ley de sangre pretendía garantizar fue reemplazada por una inestabilidad constante de golpes y conspiraciones. Finalmente, esta debilidad interna hizo que el imperio fuera fatalmente vulnerable a las presiones externas. Mientras las potencias europeas se modernizaban y expandían, el gigante otomano se estancaba, paralizado por sus luchas internas. Las reformas llegaron demasiado tarde y a menudo fueron superficiales, incapaces de curar la enfermedad fundamental que afligía al cuerpo político. La historia de la ley de sangre es una tragedia de consecuencias imprevistas. Fue una solución brutal a un problema real, pero el remedio resultó ser más venenoso que la enfermedad. Al eliminar a sus príncipes más capaces por miedo a la rivalidad, la dinastía se privó de su propio futuro. Al aislarlos en una jaula para protegerlos, los rompió como hombres y como líderes. La gran cicatriz que recorría el imperio no fue infligida por un enemigo extranjero, sino por la propia mano de la dinastía, en un acto de autopreservación que se convirtió en un lento suicidio. El imperio no cayó únicamente por las batallas que perdió, sino por los líderes que nunca tuvo la oportunidad de tener.